La unificación de Alemania e Italia. A mediados del siglo XIX, el nacionalismo transforma Europa. En Italia, el reino de Cerdeña, con el respaldo de Francia, derrota a Austria y unifica la península. Al mismo tiempo, Prusia, con la mirada puesta en la Confederación Alemana, vence a los austríacos y establece la Confederación de Alemania del Norte. Poco después, los estados del sur se suman tras una guerra contra Francia, dando nacimiento al Imperio Alemán en el Palacio de Versalles. Como botín de guerra, Alemania toma Alsacia y Lorena. Para protegerse de posibles represalias francesas, Berlín estrecha lazos con Austria-Hungría y Rusia, mientras fortalece su industria y ejército. Crisis en los Balcanes y la formación de la Triple Alianza. En el sureste europeo, las revueltas desafían al Imperio Otomano. Rusia, aprovechando la crisis, interviene militarmente y consigue la independencia de varios estados balcánicos, además de anexionarse nuevos territorios. Sin embargo, su creciente influencia desata el recelo de las potencias occidentales, que convocan un congreso en Berlín para renegociar el acuerdo, lo que enfría las relaciones entre Rusia y Alemania. Como respuesta, Alemania sella una alianza militar con Austria-Hungría. Más tarde, Italia se une tras la ocupación francesa de Túnez, territorio que había ambicionado durante años. Así se consolida la Triple Alianza, un pacto defensivo entre Alemania, Austria-Hungría e Italia. La carrera colonial y el surgimiento de la Triple Entente. Convertida en una potencia mundial, Alemania adopta una política colonial expansionista. En la Conferencia de Berlín, impone reglas para el reparto de África y expande su influencia en Asia. Sin embargo, este avance genera fricciones con Francia y el Reino Unido. Como contrapeso al poder alemán, Francia y Rusia firman un tratado militar secreto. Al mismo tiempo, Francia persuade a Italia para que firme un acuerdo de neutralidad, asegurándose que no abrirá un segundo frente en caso de guerra. Mientras tanto, el Reino Unido observa con inquietud el crecimiento de la marina alemana y sus ambiciones en el Imperio Otomano, especialmente con la construcción del ferrocarril Berlín-Bagdad, que amenaza los intereses británicos en Medio Oriente. En respuesta, Francia, el Reino Unido y Rusia establecen la Triple Entente, un bloque que marcaría el equilibrio de poder en Europa. Una crisis que amenaza a Europa. Las alianzas que garantizaban el equilibrio en Europa ahora la empujan hacia la guerra. Las potencias invierten en armamento y diseñan planes militares. Mientras tanto, en el sureste, el Imperio Otomano sufre una revolución que lo debilita. Austria-Hungría, aprovechando la situación, anexa Bosnia y Herzegovina. Esta acción despierta la ira de Rusia, especialmente, de Serbia, que aspira a unir a los pueblos eslavos del sur. Las tensiones se agravan con dos guerras balcánicas que reducen la influencia otomana en la región. Sin embargo, el hecho que encenderá la mecha ocurre el 28 de junio de 1914 en Sarajevo. El archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, es asesinado junto a su esposa por un nacionalista serbobosnio. Austria-Hungría culpa a Serbia del atentado. Inmediatamente, Rusia apoya a Serbia, mientras que Alemania, la potencia militar más fuerte del momento, respalda a su aliado austrohúngaro. El estallido del conflicto. El 28 de julio, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. Rusia responde movilizando su ejército, lo que activa la reacción de Alemania. Para evitar una guerra prolongada, Alemania ejecuta su plan estratégico: primero, derrotar rápidamente a Francia atacando desde el norte, luego volverse contra Rusia, cuyo ejército tardaría en movilizarse. Sin perder tiempo, Alemania declara la guerra a Rusia, ocupa Luxemburgo y exige a Bélgica el paso de sus tropas. Ante la negativa belga, Alemania invade el país, lo que provoca la entrada del Reino Unido en el conflicto para defender su neutralidad. En cuestión de días, Europa entera está en guerra, con excepción de Italia, que opta por mantenerse neutral por el momento. Un conflicto global y el fracaso del Plan Schlieffen. Mientras Europa arde, el conflicto se expande más allá de sus fronteras. Japón, aliado del Reino Unido, entra en guerra contra Alemania y prepara la invasión de sus colonias en China y el Pacífico Norte. En el frente oriental, Rusia ataca antes de lo esperado, pero su ofensiva fracasa en Prusia Oriental, mientras que más al sur, Austria-Hungría se ve obligada a retroceder. En el oeste, el avance alemán parece imparable. Los ejércitos aliados se retiran hasta el río Marne, donde logran reorganizarse y detener la ofensiva alemana. Con el fracaso del Plan Schlieffen, el frente se estabiliza y comienza una nueva fase de la guerra, la carrera hacia el mar. Ambos bandos intentan rodearse, pero la línea de combate se fija en trincheras que se extienden 700 kilómetros, desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. Así comienza la brutal guerra de desgaste que definirá la Primera Guerra Mundial. Un conflicto sin límites. Con el frente occidental estancado, la guerra evoluciona en un conflicto total. Cada bando moviliza todos sus recursos para lograr la victoria. La Royal Navy impone un bloqueo naval a Alemania
Alemania, cortando su suministro de bienes esenciales. En respuesta, los submarinos alemanes atacan embarcaciones en aguas británicas, amenazando incluso a buques neutrales. En el cielo, la aviación, aún en sus primeros días, se emplea para reconocimiento, pero pronto surgen bombardeos y combates aéreos. Alemania despliega cepelines para atacar París y ciudades británicas, mientras en las trincheras, el uso de gases tóxicos introduce una nueva forma de terror. La guerra se extiende más allá de Europa. Mientras tanto, en el frente oriental, Rusia sufre duros reveses ante los ejércitos austroalemanes. En Oriente Medio, el Imperio Otomano entra en guerra junto a las potencias centrales, abriendo nuevos frentes en el Cáucaso y Mesopotamia. Las fuerzas británicas intentan tomar el canal de Suez para debilitar a los otomanos, pero fracasan. En medio del conflicto, el gobierno otomano acusa a la población armenia de colaborar con Rusia y ordena su deportación masiva, dando inicio a un genocidio que costará la vida a más de la mitad de la comunidad armenia. La entrada de Estados Unidos. A medida que el conflicto se prolonga, más países se ven arrastrados a la guerra. En 1917, Alemania reanuda la guerra submarina sin restricciones, hundiendo el transatlántico Lusitania y causando la muerte de 1,200 personas, incluidos 128 estadounidenses. El suceso provoca indignación en Estados Unidos. Como si fuera poco, un telegrama enviado por Alemania a México proponiendo una alianza contra los estadounidenses es interceptado por el Reino Unido. Estos hechos inclinan finalmente la balanza. En abril de 1917, Estados Unidos declara la guerra a Alemania, cambiando el curso del conflicto. Título: El fin de la Gran Guerra y sus consecuencias. El colapso de Rusia. Imágenes de protestas en San Petersburgo, soldados amotinados y la abdicación del zar Nicolás II. Narrador. El cansancio de la guerra desata una crisis en Rusia. En febrero de 1917, estallan revueltas que fuerzan la abdicación del zar Nicolás II. Un gobierno provisional asume el poder y decide continuar en el conflicto, pero la situación se desmorona rápidamente. En octubre, los bolcheviques liderados por Lenin toman el control y firman un armisticio con Alemania, retirando a Rusia de la guerra. Sin embargo, esto no trae la paz al país, una cruenta guerra civil comienza entre los bolcheviques y sus opositores. La derrota de las potencias centrales. Con Rusia fuera del conflicto, Alemania concentra todas sus fuerzas en el frente occidental. En 1918, lanza una ofensiva masiva con la esperanza de cambiar el curso de la guerra. Sin embargo, la llegada de tropas estadounidenses refuerza a los aliados, quienes contraatacan con éxito y obligan a los alemanes a retroceder. Las potencias centrales comienzan a colapsar, Bulgaria y el Imperio Otomano firman armisticios, y Austria-Hungría se derrumba bajo el peso de los movimientos independentistas. En Alemania, la guerra y la crisis interna provocan una revolución. El emperador abdica y el 11 de noviembre de 1918, el país firma el armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Un nuevo orden mundial. En 1919, las potencias vencedoras imponen el Tratado de Versalles a Alemania. El acuerdo es severo, el país pierde territorios, se le imponen restricciones militares y debe pagar enormes reparaciones. Al mismo tiempo, los imperios austrohúngaro y otomano se desintegran, dando lugar a nuevas naciones en Europa y Medio Oriente. La guerra ha dejado un saldo devastador, 18 millones de muertos, economías en ruinas y ciudades destruidas. Mientras Europa lucha por reconstruirse, Estados Unidos emerge como la gran potencia mundial. Pero las tensiones creadas por el tratado no traerán una paz duradera, las semillas de un nuevo conflicto ya han sido sembradas. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis en darle like y suscribir.